Muy buenas a todos, amigos. Estamos aquí una vez más en el Club Diletante y Club diferente. Nada más y nada menos que una noche especial. ¿Por qué? Porque inauguramos temporada, Sí. y queremos hacerlo de la mejor manera posible y a ver qué les parece a ustedes también, ¿no? Sí, sí. Entonces, como estamos inaugurando temporada, hemos querido ir a esa zona del mundo que más una de las que más nos apasiona, que es la literatura norteamericana. Sí, exactamente. Y sobre todo una autora que es una autora que sorprendió hace unos años a todo el mundo y que es realmente extraordinaria. Estamos hablando de Lucía Brown Berlin, ¿no? Más conocida como Lucía Berlin. Sin tildes. Exactamente, de las que muchos seguramente conoceréis el libro de Manual para las Mujeres de la Limpieza, pero en este caso, como esta autora era más conocida, por ese libro hemos querido traer un cuento de un libro que se publicó posteriormente, que es el libro Una noche en el paraíso, que se publicó en el año 2018, es una compilación de cuentos inéditos en castellano. Y de ese libro en particular queríamos traer el relato que se llama Tiempo de cerezos en flor. No había dicho antes, pero Lucía Berlin nació en Alaska en 1936 y murió en 2004. Entonces, Una vida trepidante, ¿no? Porque vivía en Santiago de Chile, me parece. Exacto, en México también. De niña, bueno, el padre me parece que era minero. Y entonces vivió un poco entre estos campamentos de minas, luego en México también se casó 3 veces, un poco hippie. Hablaba perfectamente el español y esto se ve mucho en sus cuentos, ¿no? Ella juega con palabras en español original. Sí, el hijo ya en el prólogo de ese libro, ¿no? Dice que tenía un inglés entre como del oeste, pero también con un toque chileno. Por lo visto tenía ya un acento marcado por esa infancia en varios países, ¿no? Y sí, fantástico. Entonces, de ese primer libro, bueno, recomendables son muchísimos cuentos, sobre todo hay uno que me gusta mucho, que es el que ella hace referencia al cuento de Chekhov, y que es una clase, para los que lo quieran, que lo busquen y lo lean, es una clase magistral de cómo escribir un cuento, ¿no? Además, el cuento está construido sobre la lectura de un cuento prohibido, precisamente, que es el cuento de Tolstoy, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Testimonio. Y ella dice que sí, ese cuento de Chekhov cuenta la historia de un viejo cochero que se le acaba de morir el hijo y es todo el maltrato que sufre como cochero, mientras tiene que sufrir la muerte de su hijo casi que sin podérselo decir a nadie. La poca gente que se lo dice lo machacan, y entonces él acaba hablando con su caballo es su confidente. Entonces Lucía Berlin nos dice que qué distinto hubiera sido ese cuento si Chekhov nos lo hubiera contado en primera persona. Porque claro, y entonces dice que el acierto de Chekhov, uno de los tantos, es que precisamente narra desde fuera e incluso llega a sentir, te llega a mostrar cierta compasión por el viejo, ¿no? Y entonces ese narrador que te está metiendo ahí es el que permite ciertas cosas que hacen magistral. Y a partir de ahí ella construye su cuento hablándonos de la protagonista, de qué distinto hubiera sido si ese cuento ella lo hubiera escrito en primera persona, por ejemplo, y ahí pone un ejemplo. Bueno, es espectacular. Sí. Entonces, no, y además ella, claro, es que ha sido muchas cosas también, ¿no? Es muy interesante esto porque ha sido, pues, enfermera, ¿no? Tiene un cuento, Mi Jockey, ¿no? que habla justamente de esta enfermera que llega a Muñoz, que es un jockey que ha sufrido unas heridas, ¿no? Y entonces lo que tiene es que tiene un gran conocimiento técnico, ¿no? Trabaja generalmente en la primera persona, pero también puede escribirlo en tercera persona con toda tranquilidad. Pero siempre habla, o sus referencias siempre son cosas bastante cotidianas, ¿no? O sea, no estamos ante situaciones muy extraordinarias. En realidad siempre nos encontramos en situaciones de clase media, ¿no?
y en ese sentido tiene mucho parecido con, o bueno, le han familiarizado mucho con Carver, ¿no? No, es maravillosa, ya digo, yo recuerdo cuando salió este libro de la limpieza, que bueno, lo vi en las librerías y lo compré, de hecho lo quería haber traído, estaba viviendo y no me quise arriesgar, y entonces, porque claro, hay un mundo ahí fuera. Hay un mundo ahí fuera. Entonces, un mundo peligroso. Pero que a mí me sorprendió porque es un libro que salió así como un libro más, entre comillas, pero con resultados. Forma parte extraordinarios. Forma parte de una ola de, digamos, de muchas recuperaciones de autoras mujeres, digamos. Pero ella tiene un punto que es diferente, ¿no? Es como... tiene ese estilo propio tan marcado, ¿no? Como que no tienen... o sea, técnicamente funciona muy bien, pero ella tiene algo, ¿no? Todos sus relatos están impregnados de una cierta como sensibilidad que realmente te atrapa, ¿no? Y es el caso de este relato, ¿no? El que vamos a... Sí, el tiempo de cerezo. Analizar ahora, sí. Que es una historia que justamente, mira, habla de algo tan cotidiano, ¿no? Como es bueno, vivir cada día, en este caso es una madre, ¿no? Que bueno, pasea a su hijo, ¿no? A Matt, que está pequeño, tiene una rutina establecida, ¿no? Y cómo ella se va reflejando en la vida del cartero, ¿no? Porque hay un cartero, ella durante todo el día se analiza, ¿no? Este comportamiento rutinario y le sorprende, ¿no? La manera en que, digamos, tan precisamente el hombre cumple, ¿no? Incluso a la hora que pone el pie en o digamos avanza el pie a la hora de que la luz va a cambiar, justo él ya sabe que en ese momento va a pasar, ¿no? Y que es algo que realmente a mí es ese tipo de detalles que uno agradece, ¿no? Porque en el fondo todos los que hemos trabajado en un sitio durante mucho tiempo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. Yo cuando vivía en El Borne, entonces tenía que ir en bicicleta al Belén, que estaba en Girona, ¿no? Y Girona es una calle, para los que no lo conocen, que tiene una ciclovía, ¿no? Entonces yo venía en la ciclovía y me ha pasado, pero 1000 veces, y de hecho ahora que tengo que tomar esa misma ciclovía me sigue pasando, que a una hora determinada, pongamos que a las 3:03, siempre estaba en el mismo semáforo esperando que cambie la luz, y yo sabía que ese cambio de luz iba a sincronizar con el cambio de luz y yo ya sabía cuándo acelerar o cuándo... Es tremendo porque además coincide con las mismas personas. Coincide es eso lo que cuenta el relato al final, ¿no? Y claro, es tremendo porque me recordó mucho al relato que vimos ya de la Inspector, ¿no? De esta mujer también en la rutina, que un buen día ve a un ciego en la parada del autobús, y este ciego, al darse cuenta de que el ciego no la veía y no la reconocía como ser humano, como existencia, pues empezó a entrarle una angustia a ella tremenda, ¿no? Y este cartero lo que le produce a la narradora es esto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, mira cómo comienza, dice: una noche en el... No, perdón, no es este, es el... ¿Lo tienes tú ahí o no? Sí. Este no es este. Es este. Sí, ahí estaba de nuevo que el cartero. Exacto. O sea, directamente, ¿no? Después de que se fijara en él la primera vez, Cassandra empezó a verlo en todas partes. Como cuando aprendes el significado de exacerbar, y entonces todo el mundo empieza a decirlo y hasta sale en el periódico de la mañana. Esto es otra cosa que también pasa mucho, ¿no? Porque esto nos pasa que... Todo se corresponde. Todo se corresponde, ¿no? La memoria del poeta. Entonces... Sí. O sea, que lo que tiene ya de
que uno se da cuenta muy rápido cuando lo lee a ella, es que siempre se está fijando en esos detalles de la vida cotidiana que, sin embargo, prenden, ¿no? Algo nuevo, o sea, nos hacen sentir familiares, pero ellos te ponen en un estado de sorpresa al mismo tiempo, ¿no? Es como te ponen ante cosas que tú haces cada día, pero no siempre eres consciente de eso. Y cuando lo ves ahí, en la forma en que describe a los personajes, te sientes muy, muy cercano, ¿no? Y bueno, este cartero pues es un poco el reflejo de su vida, ¿no? Porque al final ella es una técnica muy interesante esta de utilizar otro personaje, ¿no? Para ir de alguna forma describiendo tu propia rutina, ¿no? Porque entonces ella siempre es como que tiene la misma rutina, el día ha terminado teniendo como ciertos problemas, está cansada, ¿no? Y cuando llega el marido en la noche, el marido está... El marido es editor, está harto de su trabajo, la rutina. Ella también es escritora. El marido es escritor y editor, pero claro, el trabajo de editor no le deja escribir, no le deja tiempo para escribir. Y a ella más o menos que le pasa lo mismo. Ella hay un momento que comenta, bueno, acabo de leer a Guy, que yo quería leer a, no me acuerdo qué es el otro autor que dice, y mira, me decidí por Guy y lo he terminado, lo he podido terminar. Y entonces, claro, todos están en esa rutina y hay un momento que ella le dice, mira, Matt durmió la siesta, Matt es el niño, ¿no? Sí. Y dice, yo he leído a Guy, intentaba leer a Guy, normalmente leía a Thomas Hardy. Resulta que hay un cartero, le dice a Mario. Dice, no me digas. Y entonces dice, me deprime ese hombre. Es como un robot, todos los santos días sigue el mismo horario. Tiene calculados hasta los semáforos. Hace que mi propia vida me parezca triste. Y claro, este hombre, fíjate, hace que mi propia vida me parezca triste. Este hombre la está poniendo contra las cuerdas a ella misma porque la está poniendo en evidencia, la está desnudando. Y entonces ahí se está marido, mira, bueno, tampoco para tanto, ¿no? Es que capta muy bien también, aprovecha mucho esta oportunidad para qué, para por ejemplo escenificar muy bien una escena de matrimonio de este tipo, ¿no? Dos personas frustradas que sin embargo no soportan sus frustraciones, ¿no? Porque fíjate que por ejemplo ella, aunque tiene una forma de contar, digamos, las cosas más pasiva, es como más tolerante con la situación de su marido y todo, y está en la maternidad, dentro de todo, está viviendo su experiencia como madre, en cierta forma se está quejando, sin decirlo, de su marido. No es la razón también por la que escribe este cuento, ¿no? Porque en el fondo tienes a la narradora, ¿no? Como la narradora cuenta esa historia por eso, porque en el fondo él se queja, ¿no? Pero ella también se queja de una manera silenciada de ese matrimonio, ¿no? Y entonces lo que sí vemos y es visible es la queja de él ante la frustración que ella puede sentir. Él no aguanta, ¿no? Porque él llega de trabajar de un trabajo que no le gusta y se encuentra con una persona que se ha sentido triste porque ha visto un cartero que bueno, que le parece pues una persona... Y de hecho él le dice, tristeza. Cariño, prepárame el baño, ¿no? Claro, ese gesto ahí ya también hay algo un poco como raro, ¿no? O sea, un poco que a nosotros ya nos suena un poco raro, porque ya esto yo creo que le dices eso a alguien y ya el baño te lo hace pero en el sofá. Pero ahí está, ¿no? Porque claro, el cuento... Claro, ahí está el tema, ahí está el tema. Eso, ¿no? Y de hecho el cuento acaba con que... Bueno, pues la historia luego, ella va por la acera, y hay un momento que el cartero la exaspera tanto, hay que decir, luego diré que desde el punto de vista narrativo es espectacular, porque ella te está narrando un trayecto, una historia, pero que es una historia que no sucede el mismo día, pero te la narra como si fuera un único día, pero está llena de momentos, es una historia que ha ido en el tiempo y es espectacular. Ella, por ejemplo, dice, una mañana podrían no habérselo cruzado si, como de costumbre, se hubiese entretenido un rato en la tienda de mascotas, pero en el medio de la tienda había una nueva jaula
ratones danzando, docenas de ratoncitos grises correteando en círculos enloquecidos. Habían nacido con una malformación en el tímpano, así que corrían y corrían como posesos. Cassandra sacó a Matt de la tienda y casi se chocaron con el cartero. Al otro lado de la calle, una lesbiana llamaba a gritos a su amante en la cárcel de mujeres. Estaba allí cada mañana a las 10:30. Y en la Sexta Avenida pararon en la charcutería a comprar higaditos de pollo. Y luego al lado, para recoger la ropa de la lavandería, Matt cargó la compra, ella empujaba la colada en un carrito y el cartero se saltó un paso para evitar las ruedas del carrito. Y ahí ya llega la situación que ya se siente tan exasperada, que después la historia que cuenta es que ella le mete el carrito, le da por atrás al cartero con el carrito para sacarlo ya de esa dinámica perfecta, ¿no? Buenísimo. Ya, claro, buenísimo. ¿no? Entonces, y buenísimo en todo. Mira, fíjate que también cómo de una forma tan sutil te va describiendo el barrio obrero, o sea, la situación en la que están, ¿no? La cárcel al frente, los higaditos del pollo. Te vas dando cuenta de que estás ante una familia de clase obrera, trabajadores así a saco, ¿no? Él es un editor, pero ella es escritora, pero está en esa situación y lo hace de forma tan sutil, ¿no? Y luego está este tema de la rutina del cartero, ¿no? Como siempre decimos, en las historias siempre hay un protagonista, en este caso es ella, ¿no? A pesar de que está constantemente reflejándose en el cartero, pero siempre hay un deseo, claro, sí. Y siempre hay una resistencia, ¿no? En cierta forma la rutina que está marcada por el hijo, además lo va diciendo, ¿no? Constantemente, ¿no? A tal hora, si tardamos tanto en esto, entonces el hijo se cansa, quiere comer, quiere ir a dormir, y entonces el hijo es un poco más el que va poniendo los límites de todo lo que ella puede hacer. Pero esa rutina que es inalterable, o que parece inalterable, en cierta forma le hace identificarse casi de una forma insoportable con el cartero, ¿no? Y claro, la rotura en el cuento es cuando ella decide tomar otro camino para hacer todo lo que hace cada día, ¿no? Y cambia su rutina, ¿no? Sí. Claro, cambia su rutina porque además ese cambio de rutina que le afecta, pero no solo le afecta, sino que es un cambio de rutina que está haciendo también para llamar la atención de su marido. Porque claro, como cada noche ella tiene que hacer un poco el resumen de su día, como lo hace él, ¿no? En ese resumen ya todo es muy previsible, ¿no? Él siempre está lleno de trabajo y no está haciendo lo que quiere, y ella siempre hace el mismo camino que para él es insignificante, que no es trabajo, y de alguna forma se encuentra con el cartero, y el cartero es básicamente la gran historia de su vida, ¿no? Entonces ese día ella toma una decisión, ¿no? Y dice, hoy voy a hacer de mi vida algo más extraordinario, algo diferente, ¿no? Y entonces en vez de ir por el camino de siempre, decide hacer todo por otro camino, ¿no? Y aún así se encuentra cartero. Y aún así en ese camino, ¿no? Porque a ver, es una locura. Y entonces, y ya finalmente, bueno, estaba buscando una parte aquí que hablaba precisamente del título, pero bueno. También tiene ese claro, tema de que cuando llega y ve que los cerezos están en flor, ¿no? Claro, porque es la primavera y algo va a pasar en nuestra vida, ¿no? Entonces, y claro, ella está metida en eso y se implica, y bueno, leemos el final, que es una maravilla. Maravilloso. David, aterrizado, claro, David llamó al interfono a las 6:45. Hola. ¿Qué tal el día? Igual, ¿y el vuestro? Matt y Cassandra se interrumpían a cada momento, hablándole de cómo les había ido, del picnic. Fue precioso, dormimos bajo los cerezos en flor. Claro. Dice, genial, David sonrió. Ella sonrió también. Volviendo a casa, asesiné al cartero. Dice, no me digas, dijo David aflojándose la corbata. David, habla conmigo, por favor. Claro. Es que ahí te das cuenta, claro, ¿no? Como ella está buscando que
que este hombre pues se despierte. Claro, Tío, estamos juntos, ¿no? O sea, todo no es trabajo, ¿no? En la vida. Y él no, él está en su onda completamente. Él ya no la escucha, está pensando en otra cosa. Está ahí por cumplir un poco, ¿no? Pero ella con un diálogo, ¿no? Un diálogo contundente, magistral, la verdad que increíble, ¿no? Y como en la primavera siempre aparece, el otro día que estaba leyendo el patito feo de Hans Christian Andersen, ¿no? Fíjate que el cuento empieza en el verano, ¿no? Luego se va al otoño, que es cuando se dan cuenta, en la vida te das cuenta que las cosas no van a ser como tú creías. Y luego viene el invierno, que es cuando ya te lanzas a apostar por lo que tú quieres y te va fatal siempre al principio, ¿no? Entonces es el invierno que se termina el pato congelado, ¿no? Y el final luminoso, o al menos la esperanza, siempre está en ese momento en que Se vuelve la así. primavera, ¿no? Y viene la primavera, los primeros pajaritos están cantando, el calor, ¿no? Del hielo, todo ese tema. Y aquí también juega con eso, pero de una forma... Esa es la etapa más cándida de Andersen, ¿eh? Porque luego Andersen se nos fue por el desfiladero abajo. No, pero fíjate que, por ejemplo, claro, a mí ese cuento me parece muy interesante porque, por ejemplo, que es algo que también tiene mucho Lucía Berlín, lo dice incluso su hijo en el prólogo, ¿no? Que son todas sus historias. Supongo que su vida ya se confundía entre las historias que contaba y lo que era, ¿no? Ya es como que la gente que la conoció no sabe exactamente si ciertas cosas le pasaron o la mujer contaba siempre ya historias que no eran verdad y ya quedaron como la verdad, ¿no? Pero el punto es que a Andersen le entrevistaron, ya cuando estaba por lo visto muy viejo así, y le dicen, oye, ¿y tú qué vas a escribir tu biografía? Y dice, no, yo la biografía la escribí. Te cuento de mi Sí, vida. Patito Feo. Patito Feo es mi vida. Claro, si tú te das cuenta, por ejemplo, al principio de ese cuento, está todo, las cigüeñas, toda la cosa así solariega, y luego en la sombra, en el foso, está una pata con sus huevos. Y en realidad, claro, es que él nació en Odense y era una familia pobre. Y así, durante todo el cuento, hay una serie de analogías entre su vida y el Patito Feo, ¿no? Pero claro, yo no sé por qué... Hablamos de esto por la primavera, ¿no? Que, Sí, por al final ese momento. él coloca ese momento luminoso en que el patito se da cuenta, ¿no? Que es un cisne. Y ese es justamente en la primavera, ¿no? Y ella utiliza este elemento también aquí, ¿no? Como los cerezos en flor. Es un momento que parece que algo va a cambiar, ¿no? En su vida, y ese final es perfecto, ¿no? Es de antihéroe total. Un golpe de realidad. Un golpe de realidad. Pues eso es lo que hemos visto. Y ya digo, a mí también narrativamente me sorprendió, bueno, se escribe como los dioses, pero sobre todo cómo van entrando los recuerdos a la hora de narrarnos la vida de la trayectoria del cartero, porque no podemos ni siquiera decir que es la vida del cartero. Cómo va intercalando eso con los sucesos que escogen, ¿no? Sí, Los momentos, como que los intercala como si fuera, sabemos que es pasado, pero te lo cuenta como si hubiera acabado de ocurrir. Y entonces es buenísimo. Sí. Y ahí va interconectando esas tres historias, digo, ese narrador y esa técnica espectacular. Y porque la historia cierra, avanza, es Sí, increíble. sí. Lo que decimos siempre, ¿no? En su caso, la historia está bien contada de inicio a final. Y dentro vas viendo, ¿no? Cómo se va conteniendo toda digamos, todo lo que ella no dice, ¿no? Sí, luego es una buena historia, ¿no? Y luego es entretenido, ¿no? O sea, lo que uno agradece en el caso de escritores como Lucía Berlín es la forma de mirar el mundo urbano, ¿no? O sea, como todos esos detalles tan bien traídos, ¿no? en el relato que te hacen sentir tan cerca de esas situaciones, ¿no? Ya no solo por las situaciones en sí, sino por los lugares que describe, ¿no? Y con pinceladas, tampoco es que haga unas descripciones, pero sí muy bien. Bueno, una escritora excelente. Ya digo, recomendable, Muy recomendable. muy recomendable y
ya no solo de la grandeza literaria, sino de lo divertida, lo entretenida y El humor que es lo maravillosa que es. Sí, sí. Entonces, bueno, esto era la recomendación que queríamos traer para esta tarde y para el comienzo de la nueva temporada. Pues muy bien.